Listo, pues ahora sí vamos a comenzar. Pues bienvenidos a este jueves de After Business. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues hoy es un After Business, la verdad, muy especial para nosotros, porque tenemos el gran gusto y el gran placer de tener a dos magníficos ponentes y que aparte son egresados de nuestra primera generación de la maestría en ciencia de datos. Entonces está el ingeniero José María Sarmiento y el ingeniero Ulises Jiménez, quienes nos van a dar la plática de hoy, que va a tratar de la ciencia de datos como herramienta contra el crimen en la banca de México. Les voy a platicar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, Jaime Ulises cuenta ya con una trayectoria de 10 años en el sector financiero, específicamente en la prevención de crimen financiero como el lavado de dinero, fraude y fraude interno. Dentro de la formación académica que Jaime tiene es, permítanme un momentito. Listo, perdón. Es ingeniero en ciencias computacionales por el ITAM. Tiene otra licenciatura en administración también por el ITAM. Es licenciado en matemáticas por la UNAM y pues como les comentaba, egresado de nuestra maestría en ciencia de datos. Y durante su trayectoria laboral ha participado en el desarrollo de modelos de riesgo para mitigar las diversas tipologías de delitos en el sector financiero mediante el aprendizaje automático. Y por parte de José María Sarmiento, él tiene 10 años de experiencia en lo que es el campo de la ciencia de datos y tecnologías de la información en el sector financiero y se ha dedicado a generar herramientas optimizadas para Business Intelligence, desarrollos integrales, desde el modelo hasta la implementación de microservicios, principalmente en fintechs y bancos, aplicando sus conocimientos en lo que es riesgo de crédito, préstamos, cobranza, optimización de portafolios de inversión y estrategias activas de compra y venta de activos financieros y criptomonedas. La formación académica de José María, él es ingeniero en matemáticas con especialidad en finanzas por el Instituto Politécnico Nacional y también egresado de nuestra maestría en ciencia de datos. Entonces, pues les quiero dar la bienvenida, Chema y Ulises. Muchísimas gracias por acompañarnos. Van a ellos a dar su plática y como siempre damos unos 15 minutitos para preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Y pues la audiencia es de ustedes, muchachos. Adelante y bienvenidos. No, hombre, muchísimas gracias. Ojalá así nos presentaran en todos lados. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por venir todos. Qué bueno que se pudieron tomar un poquito de su día para escucharnos hablar de temas interesantes. Digo, vamos a ver qué tanto podemos aportarles, picar un poquito su interés, ¿no? Entonces, Ulises nos va a dar una pequeña presentación. Yo voy a ver. Sí, déjenme, Sí. voy compartiendo pantalla. Órale, platícanos. Ok, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya se ve, Y ya. ya se ve. Bueno, pues primero que nada, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí para poder compartir nuestra experiencia en el uso de ciencia de datos. Como ustedes sabrán, pues hay muchas aplicaciones de ciencia de datos muy conocidas, sobre todo las de empresas tecnológicas como Google, Amazon, Netflix, que han tomado relevancia por toda la investigación que han hecho en Deep Learning y los avances que han tenido, por ejemplo, con coches automáticos, con traducción en línea, con el reconocimiento de imágenes. Pero bueno, la ciencia de datos se puede aplicar a diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo que vamos a estar platicando el día de hoy es la ciencia de datos aplicada al sector financiero, específicamente para el combate contra el crimen financiero, que bueno, si bien también en los bancos históricamente se han ocupado modelos estadísticos y econométricos, históricamente el machine learning y toda esta parte de inteligencia artificial, ahora la estamos tratando de enfocar también a cómo podemos mitigar algunos de los riesgos que tenemos en el banco. Hay diferentes riesgos en el banco, riesgos de crédito, riesgos reputacionales, etcétera, pero el que nos interesa el día de hoy es el riesgo de crimen financiero. Y bueno,
primero, ¿qué tipos de crimen financiero existen? Según esta Asociación de Certificación de Delitos Financieros, o por sus siglas en inglés ACFCS, hay 4 tipos principales de crimen financiero: el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que se pueden juntar en uno solo, el fraude, la corrupción y la evasión fiscal. Para fines de esta plática nos vamos a enfocar en el primero, y en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué en el primero específicamente. ¿Por qué solamente en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Bueno, el lavado de dinero tiene como precedente algunos crímenes, y más adelante vamos a entrar a la definición de lavado de dinero, pero pensemos que antes del lavado de dinero hay otros crímenes. Entre esos crímenes está la trata de personas, el narcotráfico, la piratería, el fraude, robo, secuestro, terrorismo, corrupción, extorsión, y entre otros. No son los únicos. También recientemente lo que hemos visto en el país en los últimos meses después del cambio de gobierno en Estados Unidos es que también empieza a haber tráfico de personas en las fronteras, no solamente tráfico de personas como fines sexuales, sino también para el cruce de fronteras. Y bueno, todos estos fondos que reciben los criminales y las organizaciones criminales de las actividades delictivas, al final ellos como criminales lo que buscan es poder ocupar esos bienes que obtienen de estos crímenes. Para poder finalmente ocupar esos bienes necesitan ingresarlos al sistema financiero y esconderlos. Es por eso que el lavado de dinero o la prevención del lavado de dinero toma relevancia en poder evitar que los criminales sigan perpetuando este tipo de crímenes. Y bueno, en esta diapositiva me gustaría agregar la parte romántica de por qué me gusta esta carrera profesional y por qué conciencia de datos, porque es poner la ciencia de datos al servicio de la sociedad más allá de solo generar utilidades. Es claro que los bancos invierten en este tipo de programas porque son requisitos regulatorios que se deben de cumplir, y lo hacen por un tema de riesgo reputacional también, por un tema de riesgo regulatorio. Pero yendo un poquito más allá, el que existan este tipo de programas sí limita las posibilidades que tienen los criminales de ocupar los recursos, y sobre todo toma relevancia en un país como México, que es un país que sufre, que, bueno, como muchos de ustedes sabrán, pues sufre de violencia equiparable prácticamente a terrorismo por las luchas que hay entre los cárteles. Es uno de los países con mayor corrupción, es uno de los países que tiene trata de personas, no solamente con fines sexuales, sino incluso con fines incluso de explotación de menores. Entonces, son temas relevantes, muy importantes, que tenemos que combatir en el país, y es por eso que también me gusta mucho esta carrera profesional. Pero bueno, sigamos adentrándonos a qué es el lavado de dinero. El lavado de dinero, y hay una definición muy específica del Financial Action Task Force, o GAFI en español, que es un grupo internacional que establece ciertas recomendaciones de cómo los bancos y los países tienen que combatir el lavado de dinero. Pero para fines prácticos, el lavado de dinero es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos obtenidos de actividades delictivas y después regresan a la economía ya lavados. ¿Por qué también es relevante? Además de porque está asociado a los crímenes que ya hablamos, bueno, también es un riesgo potencial para la economía en general. Pensemos que todos los criminales que tienen su dinero en el sistema financiero por alguna u otra razón deciden en un punto sacar su dinero, retirar todo su dinero del sistema financiero. Eso lo que haría es finalmente desestabilizar al país, porque los bancos no necesariamente tendrían las reservas para hacer frente a todos estos retiros, lo cual, por ejemplo, para países como México afecta a la confianza que hay de otros inversionistas en lo sólido de nuestro sistema financiero, y hace que llegue a haber, y lo que genera en final es que no haya crecimiento económico tampoco para el país. Es otra de las razones por las que también tenemos que enfocarnos al combate contra el lavado de dinero. Y aunque no hay cifras específicas, porque no se sabe exactamente cuánto sea el monto que hay de actividades ilícitas en el sistema financiero, lo que se estima es que más o menos 50,000 millones de dólares
anuales se están lavando en el país. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son las etapas del lavado de dinero? La primera etapa son 3 etapas, la de lavado de dinero. La primera etapa se refiere a la colocación, que es cuando los criminales reciben el dinero de aquellas actividades criminales, usualmente en efectivo, y lo tienen que ingresar de alguna manera al sistema financiero. ¿Qué tipos de formas ocupan los criminales para ingresar el dinero al sistema financiero? Por ejemplo, uno muy común que se conoce es el pitufeo. El pitufeo es varias personas, los criminales se acercan con personas usualmente de bajos recursos, abren cuentas en los bancos, en diferentes, pudiera ser en una sola institución, en diferentes instituciones, y ingresan efectivo poco a poco por debajo de los límites por los cuales por regulación ya se tendría que reportar que hay actividad inusual en los depósitos que hay en efectivo de los clientes. Esa es una manera en la que los criminales ingresan el dinero en efectivo proveniente de las actividades delictivas al sistema financiero. Después viene una segunda etapa que se conoce como estratificación, en la que se empiezan a agregar capas de, digamos, capas de abstracción para esconder los recursos. ¿Y a qué me refiero por capas de abstracción? Lo que empiezan a hacer es simular transacciones, por ejemplo, mandan recursos a otra contraparte, esa otra contraparte se los manda a una tercera y después los recursos regresan a la primera contraparte donde parece que hay legitimidad en el manejo de los recursos, que hay un cierto sentido comercial en lo que están haciendo, o puede haber esquemas un poco más complejos como utilizar derivados, por ejemplo, donde ponen un put y un call sobre lo mismo para que estén simulando como si estuvieran haciendo algún tipo de inversión, y aunque tengan algún tipo de pérdida, a los lavadores no les importa que haya una pérdida. De hecho, en todo este proceso de lavado de dinero, más o menos se recupera el 30% del dinero que ingresó, y aunque se recupere el 30% del dinero que se ingresa a los lavadores, no les importa, porque es tantísimo el dinero que viene de las actividades criminales, que recuperar un solo 30% ya es bastante para cualquier criminal. Y finalmente, la última etapa es la integración de los activos ya limpios, digamos, ya sin la trazabilidad del origen de los recursos, donde se ingresan de nuevo al sistema, bueno, a la economía, porque al final lo que quieren estos criminales es poder ocupar ese dinero para comprar armas o para comprar bienes raíces, comprar coches, artículos de lujo. Al final necesitan ellos poder ocupar ese dinero, y esa es la etapa de lavado de dinero que se conoce como integración. ¿Ok? Bueno, hay diferentes regulaciones. Hay regulaciones para casas de bolsa, hay regulaciones que aplican para fintechs, etcétera, pero hablando en específico de la regulación que aplica para los bancos, está en el artículo 115 de la Ley de Instituciones Financieras de Crédito, que establece las características mínimas o lo mínimo que debe de cumplir el programa de prevención de lavado de dinero dentro de un banco. Dentro de las cosas que incluye, por ejemplo, el gobierno que debe de haber en un banco para manejar el programa de lavado de dinero, que debe de haber un oficial de cumplimiento que sea el representante del banco frente a la autoridad, que debe de haber un programa de capacitación para todos los empleados para que conozcan cuáles son los riesgos asociados al lavado de dinero, que debe de haber una manera de comunicarle a la Secretaría de Hacienda cuando llegue a haber actividad sospechosa por parte de alguno de los clientes, y sobre todo también establece que debe de haber sistemas automatizados que generen alertas relacionadas al lavado de dinero para que sean revisadas por expertos en lavado de dinero y se compruebe o se defina o no que es o no lavado de dinero. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que establece la ley, la parte de estos sistemas automatizados es donde se puede aplicar la ciencia de datos. Hay otras partes donde también se puede aplicar la ciencia de datos, pero aquí es donde está la mayor oportunidad en la aplicación de ciencia de datos. ¿Qué sistemas tienen la mayoría de los bancos? Y hablemos de las metodologías tradicionales. Tradicionalmente, como surgió esto de la prevención del lavado de dinero ya hace algunos 20 años más o menos,
es con la creación de sistemas basados en reglas de experto o escenarios, que son escenarios ya establecidos por reglas, como por ejemplo para detectar el pitufeo, que el escenario para detectar el pitufeo es, bueno, si tengo depósitos en efectivo durante cierto tiempo, en ciertos días, y todos se están acumulando en una sola cuenta, entonces esto pudiera ser pitufeo y le llamo un escenario de estructuración. O genero un escenario que se llama rápido movimiento de fondos, que si entran y salen los recursos rápidamente. O el RT, que son Large Reportable Transactions, transacciones fuera de lo esperado en los montos. Todos estos escenarios son basados en las recomendaciones que da la regulación. Son escenarios bastante conocidos en lavado de dinero y que de alguna manera ya están desactualizados en el sentido de que hay nuevas tipologías de lavado de dinero y que estos sistemas generan demasiadas alertas que llegan a ser falsos positivos, porque si bien el rápido movimiento de fondos nos pudiera indicar que el criminal lo que está haciendo es meter el dinero y sacarlo rápidamente porque lo necesita ocupar, también es parecido a cualquier persona que recibe su nómina, que recibe inmediatamente su nómina y ese mismo día está pagando todas sus deudas. Entonces, genera falsos positivos porque dentro de todas las personas que están lavando dinero, pues están también las personas que tenemos una actividad transaccional normal y legítima. ¿Ok? Otra de las desventajas que tienen es que no puede haber o que no hay una manera de retroalimentar nuevas tipologías de lavado de dinero o que actualicemos estos umbrales que tienen los escenarios para alertar y que se estén actualizando dinámicamente. Usualmente estos sistemas requieren, son sistemas lentos de alguna manera para poderse actualizar. Entonces, pues bueno, aquí es donde pudiéramos implementar o incluir algo de ciencia de datos, de machine learning, y uno pudiera pensar, ok, si ya tienes clientes que en el pasado han sido confirmados como lavadores de dinero, ¿por qué no haces un modelo supervisado que con Machine Learning trate de agarrar justamente a estos clientes? Y bueno, pues ¿por qué no ocupamos Machine Learning y listo, no? O sea, pudiera ser eso como el primer pensamiento que pudiéramos tener como científicos de datos. Pues bueno, no es tan sencillo, o sea, no es un paso tan fácil el dar este salto a sistemas de Machine Learning o con inteligencia artificial. ¿Y por qué no es tan fácil? Número uno, porque no tenemos suficientes casos confirmados de lavado de dinero. Incluso los que los bancos reportan como posible lavado de dinero, no hay una confirmación de la Secretaría de Hacienda de que efectivamente haya sido lavado de dinero. ¿Ok? Otro de los problemas que tenemos, por ejemplo, a diferencia de riesgo de crédito, cuando una persona deja de pagar su crédito, tú específicamente sabes que dejó de pagar su crédito y que esa persona se puede clasificar como una persona que no paga. En la parte de lavado de dinero o de crimen financiero en general, porque también se puede aplicar a fraudes, de las alertas que se generan, no necesariamente las que no se generaron, o sea, los clientes que no alertaron, no estén lavando dinero. Quizás solamente están lavando dinero con un esquema más complicado que tu sistema actual no esté detectando. Entonces, entrenar un modelo supervisado de ciencia de Machine Learning, donde tengas combinada la parte de tu población benigna con tu población maligna, hace que se sesguen los modelos y que no tengas modelos tan efectivos. Pero bueno, pensemos que sí logramos tener un modelo 100% efectivo con una efectividad del 100%. ¿Qué pasaría? Que entonces todos estos clientes que nosotros estamos creyendo que son lavadores de dinero por regulación y por procedimiento, etcétera, se tendrían que salir del banco. Si ya se salieron del banco, ya no tenemos ningún cliente que esté lavando dinero porque nuestro modelo fue casi perfecto, nos quedaremos sin ejemplos o sin casos para poder seguir entrenando un modelo de prevención de lavado de dinero, y lo que pasaría es que los criminales cambiarían su comportamiento, migrarían su comportamiento a otro tipo de tipologías. Por lo tanto, no hay un modelo que pudiéramos decir one size fits all. Tiene que ser diferentes modelos que apliquen a diferentes tipologías. Y bueno, para esa siguiente parte de algunos ejemplos de cómo hemos aplicado la ciencia de datos para estas tipologías, Chema nos va a platicar un poco más de los ejemplos.
si bien quizá no vamos a entrar a todo el detalle porque algunas partes son confidenciales, sí vamos a dar un aspecto bastante general para que tengan una idea de qué es lo que hemos estado trabajando. ¿Okay? Perfecto. Muy bien, sí, y sí quiero subrayar un poquito lo que dijo Ulises sobre la confidencialidad, porque, digo, estamos en un área del banco súper sensible, ¿no? A lo mejor aquí tenemos a alguien que lave dinero, ¿no? Pero es una cuestión en parte de ética y de mantener también cierta restricción sobre, pues, lo que se podría hacer, ¿no? De forma que, digo, vamos a entrar, voy a platicar unos ejemplos que puede que nos dé un poquito de luz sobre qué estamos utilizando o por qué estamos utilizando ciencia de datos en este caso, ¿no? Entonces, platicando en lo primero, uno siempre se pregunta, bueno, pues los clasifico, ¿no? ¿A quién se parecen? Si ya tenemos clientes en el pasado que han hecho estas tipologías, ¿por qué no generamos un algoritmo y que lo haga, ¿no? No es tan sencillo. Los criminales o la gente que necesita blanquear su dinero cambia de tipologías. Puede ser de una forma cíclica, puede ser que encuentre una manera más sofisticada de hacerlo. Entonces, para esto, pues necesitamos datos de nuestros clientes, ¿no? Primero para contrastar qué está sucediendo. Por ejemplo, a lo mejor tu empresa es reciente, eso nos daría alguna señal, pues no misteriosa, pero no todas las empresas recientes mantienen su paso por los años. Y a lo mejor tu perfil transaccional no es el que esperamos, ¿no? Tal vez, no sé, abriste una cuenta y eres ama de casa, pues no se espera que recibas millones y millones en muchísimas transacciones, ¿no? Entonces empezaría a llamar un poquito la atención, de hecho muchísimo la atención. ¿Cómo podríamos utilizar algo un poquito más allá de la ciencia de datos? Pues un modelo adversarial, digo, podríamos irle dando de comer, otros ejemplos que hemos visto. De nuevo, algo muy importante que comentó Ulises es que, y lo vamos a ver más adelante, es que no tenemos ni completamente limpia la base de datos de no lavadores, ni completa certeza sobre aquellos que han lavado. Nosotros podríamos marcarlo como que sí, pero tal vez no. Más adelante vamos a entrar en detalle eso. Entonces, en este caso, un modelo adversarial, pues sí nos daría no solamente un insight sobre qué está sucediendo y cómo se están comportando, sino eventualmente más muestras, si se quiere, artificiales, de forma que podamos ver patrones que eventualmente podrían resultar, ¿no? ¿Me ayudas, Ulises? Entonces, un concepto que está muy relacionado al lavado de dinero y al crimen financiero son las empresas fantasmas. Estas empresas fantasmas realmente lo que hacen es una forma de meter capas de abstracción en las transacciones. Puede ser que tu empresa fantasma esté pagando nóminas a quién sabe quién y haciendo gastos de forma recurrente, o tal vez nunca hace transacciones y de pronto hace transacciones muy altas y después se detiene y lo vuelve a hacer y demás. Entonces, hay que conocer más o menos qué están haciendo. Digo, es una forma de evadir el, el, el sistema fiscal. Entonces, aquí sería, bueno, y si yo transaccioné con una empresa que después Hacienda dice que es fantasma, eh, pues yo estoy lavando dinero, o si hago transacciones con un político o una persona expuesta que después se encuentra en un acto de corrupción, entonces yo también soy corrupto. Aquí es donde tenemos que ver no solamente estos conceptos detrás, sino pues si son raros o sospechosos, ¿no? Algo bien valioso que hemos encontrado y que en la ciencia de datos a veces se hace para un lado, porque a veces nos centramos más en generar soluciones pues más supervisadas y ese rollo. El clustering ha sido una maravilla. A pesar de que es sencillo, eh, nos llama la atención como, pues, ok, si yo quiero lavar dinero, en algún punto tengo prisa por blanquear ese dinero porque pues yo estoy tratando de insertar mis ingresos ilícitos al sistema bancario, de forma que a lo mejor yo parecería como que estoy actuando normal, pero digo, in the grand scheme of things, ya podemos ver que se comportan diferente, ¿no? Y esto es bien importante, o sea, nosotros estamos buscando quién es diferente. Dado que es diferente, entonces habría que revisar si realmente están haciendo algo ilícito, ¿no? Y digo, hablando arriba de las relaciones, si transacciono con fantasmas o si transacciono con políticos, o
con otras entidades sospechosas. El network analysis también, digo, es valiosísimo, ¿no? En la siguiente vamos a ver un método en el que utilizamos, muy amable, no solamente el network analysis como uno lo piensa, que es, bueno, vamos a sacar su PageRank, vamos a sacar sus Eigenvalue Centrality, vamos a sacar su, no sé, Degree Centrality, sino en este caso, digo, esas las podríamos sacar y meterlas a un data frame y a lo mejor funcionan como variables relevantes, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que esas variables no solamente sean sean un feature más, sino que realmente la relación, a lo mejor a un nivel o 2 niveles, importe, ¿no? O sea, con quien yo esté transaccionando importe. Recordemos que se tratan de meter capas de abstracción. Yo creo que alguien ha de conocer aquí la estafa maestra. Entonces, ahí lo que se hizo fue triangular recursos en muchísimas instituciones, de forma que fue súper complejo encontrar ese esquema, ¿no? Entonces, digo, es poco lo que podemos utilizar de esta forma y en este tipo de aplicaciones, pero realmente las Deep Graph Convolutional Networks son bueno, pueden ser una maravilla, porque no solamente estamos considerando la información transaccional, cuánto transacciono, dónde lo hago, si son tarjetas de crédito, si son otros activos financieros, sino realmente con quién lo estoy haciendo. Y aquí también podemos meter medidas de centralidad o clustering coefficient o cosas importantes que también nos llaman la atención, ¿no? Sino es con quién, cómo y cuánto. Entonces, ¿me ayudas, Ulises? Hablando entonces de relaciones y de con qué más lo podemos agregar. En algún punto se detectó una red de vendedores de pornografía infantil, utilizando un poquito de NLP en el texto de sus transacciones. Y no solamente eso, sino agregamos también cuestiones de redes sociales, ¿no? Y de lo que los analistas le conocen como negative media, ¿no? De forma que para enriquecer en nuestro análisis de redes, digo, a fin de cuentas, pues tenemos, en los nodos en la red es alguien, ¿no? Entonces, si ese alguien está relacionado con un crimen, pues habría que ver si su red de conocidos o su red de contrapartes, pues también están relacionadas, ¿no? Tal vez yo les estoy pagando o me están pagando por el contenido. Entonces, agregar no solamente los datos del banco, sino extendernos más allá a tomar redes sociales y ya usar datos, más bien utilizar estas técnicas de ciencia de datos, de nuevo ha resultado muy valioso, ¿no? Me voy a brincar un poquito a los crímenes que mencionó Ulises. No solamente hay criminales por fuera, sino por dentro del banco, ¿no? Entonces, tenemos este concepto de inside trading, donde un empleado del banco puede tomar información del banco y tomar posiciones ventajosas tal vez en la bolsa de valores o, digo, eso está prohibido por regulación, o puede hacer leaking de documentos importantes, que eso a fin de cuentas también en un costo reputacional para el banco, ¿no? Nos salimos un poquito del lado de dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí sí funcionó muy bien Random Forest. De hecho, se pudo generar, bueno, se tenía un potencial ahorro de más o menos de 21 millones de dólares, ¿no? Que a lo mejor en un banco no es tanto, pero realmente es algo muy importante, ¿no? Digo, pudo haber sido muchísimo peor. Sí, está bien. Y entonces, el primer gran reto, ¿no? No tenemos población de control. Esto es, vamos a pensar riesgo de crédito. En riesgo de crédito a lo mejor podemos crear una población de control donde, ok, yo te apruebo tu préstamo solo porque respiras y vamos a ver cómo te comportas si pagas o no, ¿no? Uno esperaría ver ahí aleatoriamente un 50-50 después de ciertas validaciones, pero eso se espera, ¿no? Se espera que tengas una población con la cual contrastar y poder entrenar nuevos modelos y conocer el comportamiento sin el sesgo previo de un modelo de originación o de asignación de crédito. Y es más común encontrar gente que no paga sus créditos a gente que lave dinero, ¿no? Que era lo que comentaba justamente Ulises. Entonces, desde el punto de vista del banco, no tenemos completa confirmación sobre si lavan o no lavan dinero. Digo, el negative media eventualmente nos dirá,
habría que hacer un seguimiento casi manual de eso, pero es verdad. Entonces, tenemos que lidiar con poblaciones también muy desbalanceadas, hablando de esto. Entonces, hay veces que tenemos 95 de tal vez muy buenos y 5% de tal vez son muy malos, ¿no? Entonces, aquí herramientas como Smoke o Atacin nos funcionan muy bien justo para incrementar bueno, si gustamos hacer clasificación. En clustering, pues ya es un poquito más de artesanía y de manejar los hiperparámetros para ver a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, Ulises, que ha tenido más experiencia en banco, nos va a platicar las siguientes dos. Sí, gracias, Chema. Bueno, hay otros retos que tenemos que cumplir en bancos y sobre todo es la parte regulatoria y los controles que tenemos en los bancos, porque no necesariamente podemos nosotros crear modelos e implementarlos y ponerlos en producción sin pasar por un gobierno. Y incluso dentro de las regulaciones a las que estamos, digamos, en los bancos a los que estamos comprometidos es a una regulación internacional de manejo de modelos. O sea, nosotros no podemos poner un modelo sin que haya sido revisado por un área independiente. O sea, no puede haber un modelo en producción sin que haya sido revisado por un área independiente, que haya estado bien documentado, que haya habido pruebas al modelo, pruebas de estrés al modelo, para que finalmente podamos poner este modelo en producción. Incluso también si queremos probar nuevas tecnologías, si queremos intentar con algún tipo de software en específico, incluso con librerías que, aunque son libres como las librerías de R o como las librerías de Python, tenemos que pasar por procesos de aprobación para que podamos ocupar estas librerías, aunque hayan sido ya aprobadas en otras industrias, etcétera. No necesariamente nosotros en los bancos las podemos utilizar de esta manera, y eso a lo mejor parecería que es agregar burocracia excesiva para lo que hacemos y que limita la innovación, pero dada la responsabilidad que tenemos en los bancos con el dinero de la economía de las personas, pues yo creo que hace bastante sentido que existan estos controles, y también porque históricamente ha habido desconfianza en los bancos. Por ejemplo, en la crisis del 2008, justamente fue en parte por los pocos controles que hubo de revisión a los préstamos que se daban en ese entonces, y lo que implica es que cada vez haya más controles a los bancos, lo cual desde mi punto de vista es bueno. Y en el caso de los modelos, pues también tenemos que cumplir con estos otros controles de una regulación internacional que te pide que cualquier modelo que se vaya a implementar de riesgo de crédito o de riesgo financiero, de crimen financiero, tiene que pasar por revisiones. También reguladores en México te piden que los modelos cumplan con ciertas características, que los modelos sean explicables, y ese es justamente otro de los retos que quiero hablar. El que los modelos sean explicables. ¿Por qué tienen que ser explicables? Pensemos, por ejemplo, en que tenemos un modelo de redes neuronales donde tenemos al final como una salida de este modelo, la probabilidad de que una imagen se parezca a otra o que una imagen sea de cierta clasificación o no. Esa probabilidad sola, como un solo parámetro, no es algo que nosotros podamos darle a los analistas directamente, porque un analista que después revisa si efectivamente un cliente que está reportando como posible lavador de dinero es lavador de dinero, el analista necesita saber qué fue lo que específicamente hizo que alertara en tu sistema. Pudo haber sido la transaccionalidad de tarjeta de crédito, porque a lo mejor tu cliente estaba transaccionando en negocios de alto riesgo como hoteles, como transporte, o quizá tuvo bastante efectivo de entrada y de salida en geografías de alto riesgo, como por ejemplo el norte del país, como por ejemplo otros países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, etcétera. Entonces, el analista debe de tener algún tipo de pista por dónde empezar. Más aún, si el analista entiende cómo funciona el modelo, va a poder dar retroalimentación al modelo cuando encuentre nuevas tipologías o nuevos comportamientos de los criminales que tu modelo no esté detectando, y así pudieras tú agregar nuevas variables a tu modelo. Si bien
ya hay algunas herramientas que te ayudan a darle explicabilidad a los modelos. Sigue siendo poco suficiente, de eso voy a hablar en la siguiente slide. Antes de eso, también hay otro punto importante en la cuestión de explicabilidad, no solamente dentro del banco y para que los analistas puedan revisar las alertas, sino también hacia afuera, hacia los reguladores, a los reguladores que te piden con qué características debe de cumplir tu modelo, que cuando tú le digas, este cliente es posible lavado de dinero porque el modelo lo detectó de esta manera, puedas explicar claramente por qué variables y por qué parámetros fue que el cliente fue clasificado como posible lavador o por qué fue descartado, porque incluso es más peligroso descartar un cliente donde dices, no, este no es lavador y que esté lavando muchísimo dinero. Eso puede generar incluso multas para los bancos. Como les decía, también tienen que ser revisados por áreas de independientes dentro del banco, incluso también pudiera ser en algunos bancos que sean revisados por otros reguladores externos o por otras consultoras que hagan revisiones a modelos del banco. Y aquí es donde viene la parte complicada de los modelos, porque y ya lo hemos platicado Chema y yo varias veces, la parte sencilla de hacer el modelo, bueno, es obtener las variables, probar modelos, probar algoritmos, la parte divertida, estar imputando datos, viendo estadísticos, etcétera. La parte complicada que tiene todo este proceso, por lo menos en los bancos, es documentar el modelo, es recibir challenge de tus revisores donde te digan por qué estás ocupando cierto muestreo, por qué tu muestra es representativa, el por qué ocupas una variable o no ocupas otra variable. No puedes tener respuestas como, bueno, es el output que me da el método de Boruta y por eso seleccioné estas variables. Tus variables tienen que ser estadísticamente significativas, tienes que haber cumplido con varias pruebas esas variables. Cuando eliges un modelo, tienes que tener otro modelo con el que compares y tienes que tenerlos corriendo un tiempo para que sepas qué modelo es mejor que otro. Entonces, todos estos cuestionamientos hacen que debamos decidir entre modelos explicables que a lo mejor no tienen una eficiencia o una eficacia para detectar lavado de dinero tan buena, pero suficiente y que nos permita tanto explicarlo a los analistas internos como a nuestros reguladores externos. Y es aquí donde justamente tomamos esa decisión. ¿Por qué nos vamos? Nos vamos por un modelo del 99% de efectividad para detectar a clientes que estén lavando dinero, pero que no se lo puede explicar a nadie y que solamente pareciera que es una caja mágica y me arroja si sí es lavado de dinero o no es lavado de dinero, o me voy por uno de 80% de efectividad o incluso un poco menos, pero que sí se la puede explicar tanto a los analistas que ellos tengan un lead hacia dónde investigar o también hacia los reguladores cuando me cuestionen en el modelo por qué estoy eligiendo variables, por qué este cliente se fue alertado y por qué este otro cliente no fue alertado. Entonces, lo usual es elegir el de menor porcentaje. Esperemos que esto vaya cambiando también con el uso de otras herramientas como Lime o como Sharp, que al final nos ayudan a darle cierta explicabilidad a los modelos de caja negra como las redes neuronales o como el Random Forest. Sin embargo, estos de todas maneras necesitan un poco más de interpretabilidad por gente que tenga un poco más de conocimiento de ciencia de datos y no es tan sencillo que haya este conocimiento todavía en el mercado. Y bueno, adicional a esto, no solamente de los retos que vemos, también hacia dónde vamos, hacia dónde ves tú que vamos, Chema. Pues mira, yo creo que hoy día estamos en un status quo con todo lo que hemos presentado y creo que ha sido un poquito evidente que al menos en el sector bancario y específicamente en crimen financiero, más aún en lavado de dinero, estamos todavía muy atrás, ¿no? Por naturaleza y conforme nos ha invadido la ciencia de datos y machine learning, inteligencia artificial y cualquier concepto relacionado, ya nos alcanzó, digo, ya está en todos lados. Entonces, evidentemente estamos generando mejores modelos que las reglas de experto, ¿no? A pesar de que es un muy buen input, pues realmente los modelos a eso se dedican, ¿no? A no ser estáticos, a pensar, bueno, a entrenarse más allá de lo que se está viendo en pues, lo que podría ver un experto, ¿no? Entonces, le dará ventaja a los que empecemos a tomar esto desde antes, ¿no? La pandemia demostró que criminales financieros hay y de sobra. Empezaron a crecer en estos últimos 2 años y realmente los bancos no han mejorado sus acciones, ¿no? En este tiempo ha habido multas de
3.500 millones de dólares aproximadamente, que eso sí ya es una cantidad considerable, ¿no? De hecho, específicamente en Citigroup hubo una multa de 100 millones de dólares por transacciones sospechosas entre Estados Unidos y México. Y realmente se oye como algo que pudo haber sido evitable, ¿no? Entonces, eventualmente vamos a llegar a este punto, ¿no? Recientemente, el año pasado, HSBC ya puede hostear sus aplicaciones y sus datos en Amazon Web Services. Eso es bien importante mencionarles. Uno no puede sacar los datos de los mexicanos fuera del territorio nacional. Va a ser muy difícil que creemos un GCP en Oregon o irnos a Virginia en AWS. Entonces, HSBC ya con la bendición de la Comisión Nacional de Banca y de Valores, pues ya pudo hacer esto, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de que al menos está aflojando un poquito por ahí, ¿no? Entonces, esto habla de un avance para todos. Entonces, lo que queremos es reducir nuestros falsos positivos, ¿no? A fin de cuentas, hay un comité detrás de los modelos que son los que revisan los casos. Entonces, nosotros quisiéramos reducir esto para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Y al hacer su mejor trabajo, tenemos mejor retroalimentación. Y esto, en la siguiente vamos a ver parte del reporte del FCB. Entonces, esto lo hace más eficiente y más útil, ¿no? KPMG, SAS y ACAMS, que son los especialistas certificados en lavado de dinero, dice que un tercio de las firmas financieras ya están empujando por esto, ¿no? Y están empujando muy fuerte. Entonces, hay dos puntos del reporte del Consejo de Estabilidad Financiera que, son uno muy bueno y uno muy malo, ¿no? Entonces, el procesamiento más eficiente eventualmente nos va a llevar a un sistema financiero más eficiente, ¿no? Eso es bueno para todos, desde el punto de vista financiero, no solamente en el crimen, sino en los servicios, en mejores oportunidades, ¿no? El problema, de nuevo, y esto lo ven en todo el mundo, la falta de interpretabilidad. O sea, estamos todavía un poco atorados con las regresiones lineales y logísticas, pero ya vamos para allá, ¿no? Entonces, entonces con esto quiero cerrar esta frase, donde es súper, lo más importante de todo esto, lo más importante del crimen financiero y demás, es explicar dónde está el problema. Una probabilidad del 95% no significa nada si no sé decirle al analista y el analista no sabe decir en su reporte por qué está o dónde está el peligro de que se esté lavando el dinero, ¿no? No solamente lavan dinero, también hacen otras transacciones, entonces quisiéramos llegar a ese punto. Y con esto, pues, les agradecemos tanto por su atención y Ulises tiene muchas ganas de responder preguntas. Muchísimas gracias, Chema y Ulises. Y pues sí, ahorita ya abrimos el chat o si quieren levantar su mano y con mucho gusto abren su micrófono para cualquier pregunta que tengan para Chema y para Ulises. Entonces, adelante. Hola, Lourdes, adelante. Hola, pues muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, la verdad es que es un tema también apasionante, pero fíjate que precisamente lo relacioné ahorita con una charla que estaba yo viendo en la mañana de los outcomes para ver si en el área de medicina, en las que tratan de predecir eventos, en primer lugar, en cosas muy temporales como las que ustedes tienen y altamente dinámicos. Entonces, yo supongo que esta aplicación, pues en primer lugar es altamente dinámica, como nos estaban diciendo, en el sentido en que hacen un comportamiento y lo cambian y luego vuelven a hacer otro. Y luego son eventos muy puntuales que tú tienes que cachar con base a cierta temporalidad, ¿no? Y entonces le llaman algo así como dynamic predicting o no sé qué, pero el chiste es que sí es muy importante como que captar la temporalidad y captar el dinamismo, ¿no? Entonces no sé qué han pensado a futuro para ello, porque siento que como que están viendo fotos, ¿no? Bueno, no solamente si hay alguna temporalidad están agarrando, pero como que sí hay una dificultad muy grande en esta aplicación, ¿o no? Sí, de hecho sí es uno de los retos que tenemos. Nosotros, el programa se llama Prevención de Lavado de Dinero.
pero más bien parece detección de lavado de dinero, porque siempre lo hacemos a posteriori, una vez que han pasado los eventos, los analizamos y tomamos los datos a posteriori. Uno de los retos que tiene y que tenemos, pues primero es como dijo Chema, la infraestructura con la que contamos para poder tener modelos que sean prácticamente en línea, que pudieran estar detectando lavado de dinero en línea. Necesitan no solamente comparar la actividad transaccional del cliente con otros clientes en ese momento, sino la actividad transaccional del cliente consigo mismo y la red de todas las contrapartes que tienen. Entonces, uno de los retos que tenemos en general en la industria es que no tenemos los recursos computacionales suficientes para este tipo de modelos, sobre todo porque no nos podemos migrar a tecnologías como la nube tan sencillo, porque históricamente ha habido controles para que los datos no salgan de México. Si bien ya, por ejemplo, lo que me comentaba Chema, HSBC tiene convenios con AWS y empieza a hacer pruebas de concepto para migrarse hacia allá, no está, digamos, full en la nube para tener estos modelos que se requieren en línea y con lo que quisiéramos, la efectividad que quisiéramos en el momento, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos como limitante. Muy bien, gracias. Sí, la verdad se ve complejo el problema, ¿no? En muchos sentidos. Sí, Gracias, pero ya Lourdes. saldrá. Ah, adelante, Chema. No, iba a decir un comentario súper extra. Sí, adelante, adelante. No, adelante con la siguiente. Pues muchas gracias, Lourdes. Aquí tenemos también la mano levantada de Montserrat Guerrero. Adelante, Monse, si quieres abrir tu micrófono. Yo tengo una pregunta respecto a que para mí la detección de estos casos viene siendo con el primer contacto, con el contacto de cliente con el banco. Entonces, estos modelos que ustedes crean, ¿cómo los aterrizan con personas que tienen el primer contacto? Ok, yo te puedo contestar un poquito de eso. No tanto, porque suena a información sensible. Pero aquí de nuevo, si encontramos un poquito de explicabilidad de los modelos de lo que estamos viendo post-mortem, nos podemos ir al nacimiento o en la originación, ¿no? Justo en lo que comentábamos del KYC, del Know Your Customer. De forma que en los cuestionarios o cuando se abren las nuevas cuentas que podrían llevar a algún riesgo de lavado de dinero, se trata de modificar, digo, ya ha habido varias modificaciones de estos cuestionarios y de estas entradas, pero de forma que no realmente no estamos poniendo el modelo al principio, aunque hay modelos para este tipo de situaciones. De hecho, hay modelos basados en reglas para justo revisar esto. Aquí un gran problema es que, si lo notaste, hablamos mucho de transacciones y de gente con la que está relacionada y demás, pero pues cuando llega un nuevo cliente al banco no sabemos. Podríamos tal vez ser un poco invasivos y revisar sus conexiones y demás, pero no conocemos tanto, ¿no? No conocemos su relación, no conocemos cómo va a transaccionar, conocemos un perfil y entonces es donde decimos, bueno, si se parece a este, platicamos un poquito de las generacionales, perdón, de las adversariales, si se parece, entonces podría ser una señal de riesgo, pero no sabemos. Ahí de hecho, es una muy buena pregunta y es un muy, muy buen problema. Sí, contesté. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, si me permites agregar, Chema, solamente pondría también que uno de los retos que tenemos, y por ejemplo, Banxico en su búsqueda de bancarizar a todo el país y a las personas que no están en el sistema bancario, dio la oportunidad de que los bancos y las fintechs abran cuentas que se conocen como cuentas limitadas, donde no se necesita un perfil del cliente tan completo, donde tengas prácticamente todos los datos de, pues, a dónde va la escuela, a dónde trabaja, etcétera. Y eso lo que hace es que en el primer contacto que tienes tú con el cliente no tengas información suficiente para poderle dar una clasificación de riesgo muy específica. Entonces,
En ese primer contacto que tenemos con el cliente no tenemos la completa visión de cómo se comporta el cliente para poderle asignar un riesgo. Como bien comentaba Chema, es hasta que empieza a tener una relación con nosotros que podemos darle cierto riesgo. Y otra de las cosas que justo ayer u hoy escuchábamos en unas pláticas es que justo por este problema de disparidad de información es que también se está buscando que los bancos empiecen a tener más comunicación sobre los clientes para que, o bueno, ese sería el estado ideal donde los bancos pudieran compartir información de si ya tienes tú, por ejemplo, Bancomer identificado que es un cliente de alto riesgo, bueno, entonces ese cliente debería estar identificado como alto riesgo en todos los demás bancos de primera instancia, pero es algo que todavía no hay. En cuanto a lavado de dinero, porque nos puede Sí, sonar... bueno, en cuanto a lavado de Ajá, dinero, sí, claro. Justo, porque ese como compartir información entre entidades financieras, pues todos conocemos buró de crédito, ¿no? Y círculo de crédito, de forma que es un riesgo de crédito, pero no necesariamente es un riesgo de lavado de dinero. Muchas gracias. Ahora vamos con Fátima. Adelante, Fátima. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo van identificando la actualización de las reglas o cada cuándo hacen alguna actualización? No lo suficientemente rápido. Digo, no es como una fecha, es más bien un, vamos a llamarlo, análisis posterior o a posteriori, donde lo que se nota es la degradación de este sistema de reglas. Entonces, eso no necesariamente lleva un tiempo, más bien, digo, sí lleva un tiempo, pero vamos a llamar que es una variable aleatoria. Pero sí, justo la activación es o se degrada el modelo o esta tipología se ha visto que está cambiando y cómo está cambiando. De forma que hay que hacer simulaciones, backtesting y estas cosas que hay que hacer para revisar los análisis hacia atrás del tiempo. Tenía un compañero en un trabajo que decía que los modelos predictivos tratan de predecir el pasado. Entonces, si ese pasado está muy lejos, pues realmente puede pasar mucho tiempo antes de volver a actualizar un modelo. Si no es que pasan estas cosas, que se degraden muy rápido. Digo, modelo en términos de reglas de experto, o también de modelo machine learning, o que empieza a cambiar la tipología. Sí, contestamos. Pues, Sí, gracias. Muy bien. no sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Bueno, antes aprovecho para comentarles que les puse en el chat una pequeña encuesta. Si nos pueden ayudar a contestarla, nos daría mucho gusto pues saber cuál es su opinión, qué les gustaría, etcétera. Les toma un minutito nada más contestar esa encuesta, entonces ya la tienen en el chat para que nos ayuden a contestarla. Y pues no sé si haya alguna otra pregunta para Chema y para Ulises. Al parecer generamos muchos expertos en crimen financiero. Sí. Pues creo que ya no hay más preguntas. Cerrar esto. Pues creo que ya no hay más preguntas, Chema y Ulises. De verdad les agradecemos muchísimo el que nos hayan dado esta excelente plática. Estuvo muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Y pues, orgullosos alumni de la Maestría en Ciencia de Datos UP. Y pues muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta sesión de After Business. Vamos a tener la siguiente, como saben, el primer jueves de noviembre, ya sería la última del año. Entonces, para que estén muy pendientes para cuando
mandemos la postal con la siguiente plática. Y pues no me queda más que darles las gracias a todos